Bueno, muchachos, espero todo marche bien. Me disculpan ahí pues que estaba increíblemente ocupado estos días y en esta mañana también he tenido muchas cosas, pero bueno, terminé esta vuelta. Digamos, aquí les voy a mostrar pues mi propuesta. Esta fue la forma como se me ocurrió hacer esto, pues porque no tenemos tiempo para pensar mucho y tampoco tengo muchas ideas pues en este momento. Listo, pero yo creo que así como lo hice, pues queda bien. Obviamente ustedes van a ir a la tutoría, al simulacro mañana, todas las recomendaciones que la profesora le diga, pues me las dice instantánea, como vamos a esa vuelta. Listo, bueno, yo lo que les voy a mostrar aquí, obviamente ustedes cuando presenten su póster, yo entiendo que ustedes no lo van a hacer en presentación de PowerPoint, o sea, pues con estos efectos y tal, sino que van a presentar todo de una vez, sino que yo lo voy a presentar así por partecitas, es como para que pues me entiendan. ¿Listo? Y pues no les voy a hablar mucho tampoco, simplemente les voy a explicar la estructura de la vuelta. O sea, ustedes no van a aprender lo que yo les voy a decir de memoria, no. Ustedes lo que van a hacer es que lo que yo les voy a decir va a ser una guía y ustedes lo van a reforzar pues con los artículos que tienen y demás. ¿Listo? O sea, me refiero al contenido, a lo que van a decir pues en la exposición. ¿Listo? Lo van reforzando contigo. Entonces, ¿cuál es la vuelta? La vuelta es que aquí, ¿qué vamos a decir aquí cuando en este cuadrito? O sea, este cuadrito es para qué. Este es el título de la exposición, ¿no? Meditación de conciencia plena. Creo que así era el título, sí. Meditación de conciencia plena. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es definir qué es esto. Vamos a definir qué es esto. Vamos a decir por qué es importante. Y vamos a decir, pues, que esto es un enredo ni el tetra. O sea, que falta mucho por investigar. Eso, entonces, lo primero es que vamos a definir. Vamos a decir que ustedes lo definen como lo hayan encontrado, como lo tengan en sus artículos. Yo casi todo lo que puse aquí está basado en el artículo que ella envió, que está en inglés, porque Melanie me dijo que ella le había enviado un artículo en inglés y los otros dos artículos fueron los que ustedes me mandaron. Me basé básicamente en el que está en inglés porque, pues, bueno, algunos autores dicen una cosa, otros otras, como les digo, esto es un enredo ni el tetra. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es la meditación de conciencia plena? Pues ustedes lo definen como quieran, simplemente decir que es un tipo de meditación en el cual la persona, digamos, va a estar concentrada en lo que está ocurriendo en ese preciso momento. ¿Listo? No va a pensar en el por qué está pasando eso, no va a emitir ningún juicio, va a pensar en lo que va a pasar después, no. Simplemente concentrada en lo que está pasando, en percibir lo que está pasando tanto en su interior como en su exterior, o sea, en el ambiente. ¿Listo? Solamente eso. Entonces, sin emitir juicios. Entonces, ¿por qué es importante esto? O sea, ¿por qué uno se pone a estudiar pues esta, o sea, ¿por qué se ponen a investigar sobre esta vaina? Sabiendo que esto es un enredo pues y el tetra. Porque se ha visto que este tipo de meditación, bueno, o en general la meditación, pero particularmente hablando de este tipo de meditación, pues genera unos efectos positivos en las personas. Esto genera, pues, eventos, digamos, efectos positivos en cuanto a la memoria, en cuanto a las emociones, en cuanto a mejorar ciertas enfermedades también. Entonces, por eso vale la pena pues estudiarlo. Y estudiar cuál es la base neurobiológica de esta vuelta. Es decir, ¿por qué produce esos efectos? ¿Cuáles son los cambios que ocurren pues, a nivel del sistema nervioso? Listo, que es básicamente pues, lo que nosotros vamos a hablar. Vamos a dar unas pinceladas, obviamente, porque como les digo, eso es un enredo ni en teta. Hay mucha cosa que no se sabe, o sea, se está investigando muchísimo. Se tiene que recalcar mucho eso. Listo, que hay muchas cosas que no se sabe, pero ustedes van a dar ahí unas pinceladitas de lo que sí se sabe. Listo, entonces cuando hablamos de meditación de conciencia plena, pues tenemos tres componentes re importantes que son el control de la atención. O sea, esta meditación de conciencia plena refuerza el control de la atención, refuerza la autoconciencia y, digamos, mejora la regulación emocional. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a ir hablando de cada una de estas cositas y vamos a decir cuáles son las estructuras del sistema nervioso que están involucradas. Obviamente, nosotros vamos a hablar de las más importantes, o sea, digamos, de las más importantes en cuanto a la meditación, ¿ya? Porque ustedes saben que generalmente cuando hablamos del sistema nervioso, eso todo está integrado, eso es un enredo, eso son redes y vainas, y generalmente no hay una sola estructura que se encargue de una sola función, sino que una función, digamos, depende de varias estructuras y tal. ¿Listo? Entonces tienen que recalcar eso también, que simplemente vamos a hablar de lo más importante relacionado con cada una de estas cosas. Listo, entonces cuando hablamos del control de la atención, nos estamos refiriendo a ese estado de alerta, o sea, ese estado de que la persona está consciente, atento, pues, ¿sí? Pendiente, digamos, de lo que está ocurriendo, ¿sí? Ese estado de alerta frente a todo lo que está ocurriendo a su alrededor y en su interior, es decir, a todos los estímulos. Ustedes saben que los estímulos nosotros los percibimos a través de los sentidos, ¿listo? Entonces, digamos, ese estado de alerta frente a esos estímulos es lo que nosotros llamamos atención. Entonces, lo que va a hacer, lo que logra esta meditación es aumentar ese control, reforzar ese control de la atención.
y obviamente pues también la respuesta a esos estímulos, ¿listo? Entonces ahí es cuando hablamos, cuando estamos alerta frente a los estímulos y a la respuesta a esos estímulos, ahí es que estamos hablando del control pues de la atención. Ahora, ¿de qué depende ese control de la atención? Pues depende de ciertas estructuras. Entre esas estructuras, nosotros tenemos la corteza cingulada anterior. Usted la puede llamar eh, de cíngulo anterior o parte anterior del cíngulo, bueno, como sea que lo llamen. Listo, acuérdese que aquí, pues digamos, en este corte medial o en esta cara medial pues del encéfalo estamos viendo, bueno, varias estructuras que usted ya conoce, pues acá está el cerebelo, el tronco encefálico y tal, pero digamos aquí, no, ¿qué nos interesa pues en este puntico? Esta cosa que está aquí, esto blanco que está aquí que ustedes ven, que es el cuerpo calloso, que ustedes lo conocen hasta la saciedad. Entonces usted dice que en el reforzamiento de este control de la atención participa una estructura que es la corteza cingulada anterior. Y se viene acá y la va a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar? Le va a decir a la gente, vea, aquí está el cuerpo calloso, aquí encima del cuerpo calloso, esta porción de corteza, este giro que se forma aquí, esta vaina aquí, esto es lo que nosotros llamamos circunvolución del cíngulo o giro del cíngulo, también le dicen. Listo, como sea que usted lo encuentre, pues usted lo dice. Ahora, este giro del cíngulo, esta parte anterior, que mire que aquí le están marcando pues como azulita, todo esto es el giro del cíngulo, ¿no? Entonces, esta parte anterior es lo que nosotros llamamos corteza del cíngulo anterior o corteza cingulada anterior o parte anterior del cíngulo, como lo encuentren. ¿Listo? Que es una de las estructuras importantes en el control de la atención. Como les digo, hay muchas otras estructuras, pero esta es una estructura importante. Ahora, ¿qué es lo que hace específicamente esta corteza cingulada anterior? Pues participa en varias funciones, pero entre esas funciones, lo que se encarga es de monitorizar y evaluar los resultados de una acción. Eso es como un centro de integración. Un centro de integración, ¿por qué? Porque va a recibir estímulos o información de muchas zonas del sistema nervioso, tanto zonas internas como externas. Va a recibir mucha información, mucha información. Va a recibir mucha información va a recibir mucha información de, va a recibir mucha información de muchas zonas del sistema nervioso central. Qué pena es que me están hablando por acá. Bueno, ahora recibimos información de muchas zonas. Esa es como un centro de integración. Entonces recibe información tanto interna como externa, o sea, estímulos internos de cosas que están pasando al interior del organismo y tanto información de lo que está pasando pues en el exterior. ¿Listo? Bueno, pero ¿qué es lo que hace ella? Ella recibe esa información, la monitoriza esa información, evalúa, o sea, analiza esa información y con eso, digamos, hace un análisis de los resultados de una acción. ¿Listo? De los resultados de la acción. Es decir, no es ella la que va a ejecutar la acción ni la que va a planificar la acción. La acción en respuesta a lo que estamos, digamos, la información que está recibiendo, sino que ella simplemente la evalúa lo que pueda pasar. Me explico, por ejemplo, yo veo una niña linda, ¿listo? Y también analiza los conflictos, ¿no? Los conflictos entre esa información que está recibiendo y los resultados de lo que puede pasar si yo hago una acción frente a esa información que estoy recibiendo. Entonces me explico, por ejemplo, yo veo una niña linda, una niña hermosa, bella, la veo por ahí. ¿Listo? ¿En qué pienso? En acostarme con ella, ¿listo? Pienso en tener sexo. Entonces mi corteza cingulada anterior analiza la vuelta, yo digo, bueno, pues sí, una niña linda, pero yo no sé si esa niña linda es una vagabunda, si tiene sida, si tiene sífilis, si tiene gonorrea, yo no sé. Entonces yo quiero acostarme con ella y como estoy arrecho, pues quiero acostarme con ella sin condón y tal. No pienso en las consecuencias, no, uno en teoría, pues se le sale la parte animal. Pero entonces la corteza cingulada anterior lo que hace es analizar eso, analiza el conflicto entre el placer que me va a generar a tener sexo con una mujer y el daño que me puede causar el tener sexo con una mujer. ¿Listo? El daño que me puede causar, pues, en el sentido, pues, de las infecciones de transmisión sexual, en que la pueda dejar embarazada, bueno, en fin, todas esas cosas. Listo, entonces ella lo que hace es ese análisis, pero ella no ejecuta la acción, ella no decide la acción, ella simplemente hace el análisis y envía esa información a otras zonas del sistema nervioso. Listo, a otras zonas, muchas zonas. Entre esas zonas está pues, digamos, la zona de la parte frontal del sistema nervioso, del encéfalo, la región parietal del encéfalo y también al cerebelo como a otras zonas también. ¿Listo? Entonces ya monitoriza, evalúa los resultados de la acción, hace el análisis y luego envía la información a otras zonas del sistema nervioso central, que es lo que ustedes van a decir. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la meditación, lo que se ha visto, pues la meditación de conciencia plena lo que hace es reforzar a esta señorita, esta corteza cingulada anterior, o sea, mejora la acción, o sea, que mejora esta capacidad que tiene la corteza cingulada anterior. Listo, ahora,
Una cosa que hay que tener en cuenta es que en muchos estudios dicen una cosa, en muchos estudios dicen que sí se refuerza, en otros que no, en unos dicen que sí se refuerza en las personas que recién empiezan con el proceso de meditación, en otros se dice que se refuerza más en los que ya llevan un tiempo de meditación, bueno, en fin, esto es un enredo, ¿listo? Pero en general, digamos, lo que vamos a decir es que se refuerza esto. Listo, esto como primera medida. Ahora, usted lo que van a hacer es, basándose en esto, que es lo que dice pues el artículo en inglés, usted ya con sus artículos que tienen en español, usted fortalecen lo que vayan a decir acá. Lo fortalecen, pero siguen en esta misma tónica, porque en los artículos en español usted puede encontrar que le diga otra cosa, que le hablen de esto, pero que se lo digan de otra forma, pero usted lo va a decir, usted va a tomar lo que le, digamos, lo que siga esta misma tónica. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Ahora, también dijimos que esta meditación de conciencia plena, digamos, ayuda a regular toda la cuestión pues emocional, todo este tema pues de las emociones, ¿listo? Entonces, cuando decimos que, digamos, mejora esa regulación emocional, estamos hablando de que, uno, de que va a disminuir los estados negativos. Cuando hablamos de estados negativos, pues no hablamos de las cosas, de los estados emocionales negativos, me refiero, ¿no? Depresión, ansiedad, bueno, esas cosas. Y la reactividad, o sea, disminuye la reactividad. Cuando hablamos de reactividad, ¿a qué nos referimos? Que ustedes saben que a veces hay personas que reaccionan, digamos, más explosivamente que otras, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Ante un mismo hecho, hay personas que reaccionan más que otras, que son más reactivas que otras. ¿Listo? Entonces lo que hacemos, lo que hace pues esta meditación en cuanto a la regulación emocional es disminuir esa reactividad. ¿Listo? Y disminuir los estados negativos. Y aumenta los estados positivos, es decir, los estados positivos son estados de alegría, tranquilidad, etcétera, etcétera. Y aumenta el retorno al estado basal. Cuando digo retorno al estado basal me refiero a qué? A que cuando usted reacciona frente a un estímulo, usted pues no se puede quedar con esa reacción frente a ese estímulo pues toda la vida. Listo, usted tiene que listo, pasa el estímulo y usted vuelve a su estado basal. Entonces, esta meditación ayuda a eso, porque hay personas que ustedes ven que, digamos, les pasa algo, pues, y ese algo que les pasa los afecta todo el día, los afecta toda la semana, los afecta todo el mes. Entonces, lo ideal que es que usted le pasó algo y usted vuelva a su estado basal. ¿Listo? Esta meditación también ayuda para eso. Ahora, ¿qué zonas del sistema nervioso pues, participan en esta regulación del estado emocional? Pues también lo mismo que decimos, hay muchas, pero entre esas tenemos la corteza prefrontal, que es muy importante, bueno, en muchas cosas, entre otras cosas, es muy importante en el fortalecimiento cognitivo. La meditación lo que hace es reforzar la actividad de este fortalecimiento cognitivo a través de la corteza prefrontal. O sea, lo refuerza, lo aumenta, lo potencia. ¿Listo? Y disminuye, usted sabe que hay una estructura que es la amígdala que participa pues mucho en la respuesta emocional. Digamos que esta meditación lo que hace es disminuir esa respuesta. Ahora, aquí hay una cosa que deben tener claro y la pueden ustedes también, digamos, aclarar. ¿Qué es lo que se hizo? O sea, ¿qué es lo que se concluye en la mayoría de los artículos? Que, digamos, esta corteza prefrontal se conecta con la amígdala y disminuye la respuesta emocional. Otros artículos dicen que no es que disminuya la respuesta emocional, que no la disminuye. O sea, que no es que disminuya la actividad de la amígdala, mejor. No es que disminuya la actividad de la amígdala, porque se ha visto en estudios que las personas después de la meditación, la actividad de la amígdala aumenta. ¿Listo? Entonces, que no es que esta corteza prefrontal, al conectarse con la amígdala después de la meditación, disminuye la actividad de la amígdala, sino que la regula. ¿Listo? Que la actividad de la amígdala aumenta, pero que la corteza prefrontal la regula y al regularla es que disminuye la respuesta emocional. ¿Sí? Más o menos así es la vuelta. Bueno, eso dicen, por eso les digo, algunos artículos dicen unas cosas, otros artículos dicen otras. O algunos autores, pues me refiero, algunos autores dicen una cosa, algunos estudios dicen una cosa, otros estudios dicen otra cosa. ¿Listo? Que es una discusión que se plantea dentro del mismo artículo. ¿Ya? Y también se plantea pues que a veces, digamos, este fortalecimiento cognitivo es mayor cuando, o este reforzamiento pues, de esta actividad de la corteza prefrontal es mayor en las personas que recién están empezando con el proceso de meditación. ¿Listo? Que las personas que ya tienen, digamos, tiempo, que son meditadores expertos, digamos, la actividad de la corteza prefrontal no se aumenta tanto después de la meditación. No se aumenta tanto, lo que indica, según algunos autores, pues que, digamos, hay un mayor esfuerzo. Cuando recién se está empezando el proceso de meditación, pues un mayor esfuerzo. Ya cuando usted es un meditador profesional, pues requiere menor esfuerzo. Listo, pues básicamente es esto. Aquí lo mismo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer?
usted busca busca en sus artículos, busca en internet, bueno, qué es lo que hace la corteza prefrontal, y usted ya lo dice con sus palabras, qué es la amígdala, dónde está, qué es lo que hace, etcétera. Bueno, aquí ya sabemos, aquí estamos hablando de la corteza prefrontal, que es toda esta zona, múltiples zonas de la corteza prefrontal, y aquí estamos señalando la amígdala. Usted dice esto y va señalando acá, ¿no? Listo. Y el otro punto que decíamos es el tema de la autoconciencia. Cuando hablamos de la autoconciencia es que vamos a mejorar bueno, vamos a ver la autoconciencia no como una cuestión estática, ¿no? Porque yo podría pensar la autoconciencia que es lo que ya habíamos dicho, simplemente cuando yo hablo de conciencia es el conocimiento que yo tengo de mí mismo y de mi entorno, listo, de lo que está pasando en mi entorno. Eso básicamente es la conciencia. Por cuando usted dice, ay, es que ese señor perdió la conciencia, ¿es por qué? Porque perdió el conocimiento, listo, entonces perdió la conciencia, aunque bueno, la palabra conciencia pues tiene también otras, digamos, otros usos, pero en el caso que lo estamos utilizando es así, el conocimiento que se tiene pues de uno mismo y de su entorno. ¿Listo? Pero entonces no vamos a ver aquí la autoconciencia como una cuestión estática solamente que yo siento, de que existo, de que yo siento que estoy aquí, no, sino también hablando pues del reforzamiento de la autorrepresentación, o sea, hace un reforzamiento positivo de la autorrepresentación, ¿sí? De cómo me veo yo, de la autoestima, que ya sabemos pues obviamente que es la autoestima, y de la autoaceptación, o sea que después de una meditación nosotros mejoramos estas cosas, ¿listos? O sea, en general nos vemos mejor, como personas nos vemos mejor, nos queremos más, tenemos un mayor, digamos, una mayor percepción positiva de nosotros, ¿listo? Entonces es re importante. Ahora, ¿qué áreas de la corteza participan en esta vuelta? Pues varias, entre esas tenemos esta que estamos mencionando aquí, la corteza cingulada posterior, que sería esta zona pues que está acá, ya lo mismo que ya vimos, el cíngulo, en la parte posterior. Cíngulo que participa en muchas funciones, en varias funciones, entre esas funciones, junto con el precunio o precuña, que el precunio es una zona pues que está aquí con forma de cuña, aquí en la corteza pues parietal, en la zona parietal pues del encéfalo. Ambas participan en la memoria topocinética, o sea, cuando hablamos de topocinética estamos hablando pues del movimiento. Ellos, digamos que reciben información visual, ¿sí? De la posición espacial de la persona, ¿listo? De la posición en el momento y de también cuando está en movimiento. ¿Listo? A eso nos referimos cuando hablamos de memoria topocinética. O sea, es como estar consciente de en qué posición estamos y cuando nos estamos moviendo, cómo estamos. ¿Listo? Y el precunio, que es el llamado el ojo del encéfalo, tiene una fuerte participación en la conciencia, en el conocimiento, todo lo que estamos hablando ahorita, pues el conocimiento de uno mismo y su entorno, lo que está pasando pues con uno y con su entorno. ¿Listo? Entonces estas dos zonas son muy importantes pues, en este tema de la autoconciencia y estas zonas se comunican con otras zonas del sistema nervioso central, entre esas zonas pues con la corteza cingulada anterior. O sea que no es que el tema de la conciencia es de las cosas más complejas que hay, uno no puede, digamos, achacarle pues el tema de la conciencia a una zona del sistema nervioso, sino que pues esto es una interacción pues unilateral. ¿Listo? Y también en este tema de la autoconciencia pues participa la ínsula, que la ínsula está por aquí, mira aquí la tenemos. La ínsula pues una estructura que participa dicen el lóbulo de la ínsula, dicen algunos, participa en la toma de decisión, en el procesamiento emocional y en la atención. Sí, o sea que nosotros no podemos, mire lo que estamos hablando acá. Cuando nosotros hablamos de toma de decisiones, generalmente hablamos de corteza prefrontal. ¿Sí? Cuando hablamos de procesamiento emocional, mire que estamos hablando acá de amígdala y tal. Y cuando hablamos de atención, estamos hablando de la corteza cingulada anterior. ¿Sí pilla? Pero no, por hoy les digo que no podemos achacarle las funciones a una sola zona del sistema nervioso. Bueno, muchachos, entonces en general esta sería como la vuelta. Listo, sería como la vuelta. Aquí estamos hablando pues de las zonas pues del sistema nervioso central que participan pues aquí en el tema de los efectos pues producidos por la meditación de la conciencia plena. Usted aquí puede, pues, se tira una conclusión diciendo pues que la meditación de conciencia plena es un tipo de meditación pues que sirve para muchas cosas y que en la cual están involucradas o en la cual se refuerzan o se afectan o se disminuyen muchas zonas pues, del sistema nervioso central. Y además pues, concluye que falta mucha investigación, para entender este tema, ¿listo? Pero en general esa es la vuelta. Entonces lo que ustedes tienen que hacer ahorita es no aprenderse eso que las acabo de decir de memoria, sino entenderlo y reforzarlo con los artículos que tienen y con internet. Entonces usted busca el precunio, precuña, que es la ínsula, que es la corteza cingulada posterior, busque todo, anote, saque, escriba, bueno, todo eso. Listo, pero pues más o menos la estructura de la vuelta sería como eso.